El día de hoy vamos a tener una sesión muy importante y muy significativa relacionada a algo que ya se hacía tradicionalmente en la medicina, de que la medicina es medicina, y es lo referente al trato humano. Ese trato humano que al paso del tiempo se ha venido olvidando, que ha dado pie a la evolución de la medicina, un gran avance científico y tecnológico, pero que ha dejado a un lado el aspecto humano, que es la actividad y la parte esencial de la práctica médica. Y no solamente en la relación médico-paciente o paciente-familia-médico o el enfermo como ser humano, sino que también esto se debe de extender y se ha extendido a todos aquellos y a todas aquellas que están involucradas en la atención médica. Y bueno, en relación a esto, el doctor Enrique Ruelas ha trabajado intensamente en esto, uno, al inicio de su trabajo como promotor de la calidad y seguridad de los servicios de atención, y ahora, sumado a esto, ha dado este nuevo giro que es muy importante, que es la atención humana. En este simposio vamos a ver este tema de gran importancia, y este simposio es titulado Atención humana a los pacientes, pasado, presente y futuro. Por la invitación para participar en una de estas sesiones nuestras de cada año en la Academia Nacional de Medicina. A manera de introducción, quiero hablar de confusiones y definiciones. Imaginemos la siguiente escena, aquí, en el auditorio. Un grupo de médicas y médicos a quienes preguntamos directa y concretamente: defina usted qué es un infarto agudo del miocardio. O defina usted qué es gastritis. Se levantarán varias manos de inmediato y empezaremos a escuchar respuestas, sin duda, rápidas y precisas. A continuación, en la misma escena, preguntaríamos: díganme ustedes, ¿qué es atención humana? Y lo que veremos en esa escena son miradas encontradas de desconcierto, para empezar. Y las manos aparecerán después. De aquellos que levanten las manos escucharemos duda, circunloquios y confusión. Si el infarto agudo del miocardio o la gastritis se pueden definir tan claramente, porque se han enseñado desde la escuela a los futuros médicas y médicos, ¿por qué no puede existir lo mismo cuando preguntamos qué es la atención humana? ¿No es acaso tan o más elemental saber qué es la atención de un humano que la atención de una gastritis o de un infarto de ese humano? ¿Por qué entonces no tenemos la respuesta en la punta de la lengua? Y en torno entonces a la atención humana vivimos en medio de confusiones. Se utilizan de manera intercambiable términos como empatía, compasión, humanismo, calidez, trato digno, atención humanizada. Cuando se habla de infarto, punto. De gastritis, gastritis. Aquí se habla de 6 términos diferentes para tratar de explicar uno muy concreto: cómo dar atención humana a una persona. Si hablamos de empatía, la definición del diccionario es capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. En términos coloquiales, ponernos en los zapatos del otro. ¿Es eso suficiente para dar una atención humana? Si al otro le duele, si el otro sufre, yo sufro, a mí me duele, ¿es eso suficiente? ¿Es eso correcto así? Cuando hablamos de compasión, significa sentimiento de pena, ternura y de identificación ante males de alguien. En español no nos gusta sentir pena y ternura por un paciente. Al paciente tampoco le gusta que sintamos lástima por él o por ella. Sin embargo, en inglés se utiliza compasión y se utiliza constantemente, pero la diferencia es profunda, está arraigada en la cultura de las poblaciones, de las personas. Compasión en inglés significa simpatía consciente del sufrimiento de otros con el deseo de aliviarlo. Esa última parte está incorporada en la definición misma del concepto. No lo tenemos en español, no lo tenemos en nuestro idioma. En consecuencia,
no nos gusta utilizar la palabra compasión, aunque la utilicemos, sabiendo que en el fondo no es lo que quisiéramos decir. Si hablamos entonces de empatía y compasión, yo diría que tendríamos que mezclar las dos. Y en español utilizar empatía proactiva, esto es, sí, la empatía con el deseo de ayudar, pero tampoco existe en español como tal. Si hablamos de humanismo, la confusión se incrementa. En español significa cultivo o conocimiento de las letras humanas. Sus sinónimos: humanidades, letras, cultura, literatura, historia, filosofía. ¿Es eso lo que queremos decir cuando hablamos de atención humana a un paciente? ¿Todo eso? Otra de las acepciones dice doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. Se acerca mucho más, pero sigue siendo muy vago cuando queremos hablar de la atención humana que merece un paciente. Nadie llamaría, en conclusión hasta aquí, infarto del miocardio de otra manera que no fuera infarto agudo del miocardio. Nadie llamaría gastritis de otra manera que no fuese gastritis. ¿Por qué para hablar de atención humana entonces tenemos que usar términos como empatía, compasión, humanismo, calidez, trato digno, atención humanizada? Esto me llevó hace ya algunos años a tener que definir concretamente el concepto. Y a través de los años se fue configurando una definición que fue siendo contrastada, no solo en México, sino fuera del país. Y la definición propuesta ha sido relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa, que crea confianza mutua, reconoce al otro como una persona plena con características individuales y lo protege de sufrir daños. En el ejercicio de la medicina, esto es fundamental. Yo no puedo ser humano con un paciente si dejo que se le haga daño, si por un descuido se le causa un daño. Esto no está ni en empatía, ni en compasión, ni en humanismo, ni en calidez, ni en trato digno. Las confusiones hasta aquí son múltiples y no son triviales. Y no son triviales porque el no saber nombrar produce sombras en donde debiese haber luz. Y donde no hay luz y donde hay sombras, es imposible distinguir lo que es de lo que no es. Y en esas sombras es en las que estamos involucrados todos cuando hablamos de atención humana sin saber exactamente qué queremos decir. Pero tampoco es trivial la confusión por otra razón, porque la atención humana hoy está sometida a amenazas del entorno. La indefinición hace todavía más vulnerable la posición de la atención humana frente a los embates de varias amenazas. Y solamente las menciono. La masificación de la educación médica, la masificación de la atención médica, la institucionalización que hace que se pierdan las caras y se queden las camas, la burocratización que pone el poder de la atención médica en los escritorios sobre el poder de las personas, la tecnologización de equipos, dispositivos que se convierten en barrera entre una cercanía del médico con su paciente. Y por supuesto, el gran fantasma hoy de la inteligencia artificial, capaz ya, demostrado, de ser mejor que los médicos en la interpretación de emociones humanas. Esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Esto se ha ido dando a través de las décadas. Es importante entonces ver hacia atrás. Y por eso me permití invitar, y agradezco mucho que haya aceptado la invitación, la doctora Marta Eugenia Rodríguez, nuestra experta en siglo XIX, nuestra experta historiadora. Ella nos hablará hoy justamente de El médico y su paciente en México, siglo XIX. En este trayecto hay un hilo conductor en las manifestaciones humanas, hay un hilo conductor en lo humano. Vargas Llosa, en su libro La civilización del espectáculo, escribe: las ciencias progresan, como las técnicas, aniquilando lo viejo, anticuado y obsoleto. Para ellas, el pasado es un cementerio, un mundo de cosas muertas y superadas por los nuevos descubrimientos e invenciones. Las letras y las artes se renuevan, ellas no se aniquilan, son pasado, se construyen sobre él.
se alimentan de él y a la vez lo alimentan, de modo que a pesar de ser tan distintos y distantes, un Velázquez está tan vivo como Picasso, y Cervantes sigue siendo tan actual como Borges o Faulkner. He invitado también a la licenciada Ángela Piedad González, invitada a la Academia Nacional de Medicina, licenciada en Letras. Ella se sumó hace ya unos años cuando iniciamos la cruzada por esta atención humana en salud y propuso la creación de un podcast que se llama Causa por una causa, esto es, la certificación en atención humana por una causa, la atención humana. Y ella ha sido la responsable de integrar la literatura con la atención humana. Hoy nos hablará de esta exégesis de la atención humana en la literatura. Prácticas ancestrales se preservan y se manifiestan, encarnan en realidades de hoy. Me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación el doctor Alberto Lifshitz a estar con nosotros, para hablarnos entonces de rituales y magia contemporáneos. Finalmente, desde el pasado hasta el futuro, pasando desde luego por la historia, por la literatura, por los rituales y la magia, nos asomaremos al futuro. Nuestra vicepresidenta, la doctora Ana Carolina Sepúlveda, nos va a hablar de atención humana e inteligencia artificial. ¿Quién mejor para hablar de ello que alguien cuya responsabilidad está no en el presente, sino en el futuro de miles de estudiantes y residentes de medicina en este país? Este es, pues, el contenido de la sesión que tenemos hoy. Les agradezco a todos quienes han aceptado participar e invito ahora a la doctora Marta Eugenia Rodríguez para que nos hable precisamente del médico y su paciente en México, siglo XIX. Por favor. Buenas tardes, doctor Raúl Carrillo Esper, mesa directiva, auditorio, y doctor Enrique Ruelas Barajas. Muchas gracias por esta invitación que me hizo para dar esta plática en un tema que tengo que decir que me encantó estar buscando información sobre esto, precisamente la relación médico-enfermo, porque en esta etapa que yo trabajo, que voy a exponer, no se usa el término relación médico-paciente. Podríamos definir esta relación médico-enfermo por lo regular como una vinculación afectiva, donde pues el primer contacto entre el médico y el enfermo toma como expresión pues la mirada y la palabra entre estas dos personas, el médico y el enfermo, pues en situaciones muy diferentes entre sí. En el siglo XIX podemos ver que es una relación totalmente asimétrica. Son los médicos, desde luego, quienes escriben, quienes en las fuentes de consulta son ellos los que externan, y muy pocas veces, como lo vamos a ver, son los enfermos. Sobre la ayuda médica al enfermo, socialmente se ordena, como lo hemos visto desde la Grecia clásica, en tres categorías: los pobres, como se les han llamado, en el hospital, es donde se atienden; las clases medias en su domicilio o en el de su médico de cabecera; y las clases altas en su propio domicilio o en el consultorio del especialista. De manera que el médico organizaba su día en un horario matutino, pues para asistir a los desprotegidos en los hospitales, donde muchas veces eran obligados los enfermos a abandonar sus casas para irse al hospital, pese a la soledad y al sufrimiento que implicaba la vida hospitalaria.
Como lo vemos en estas tres imágenes, yo creo que son de los hospitales donde más se puede apreciar esta situación del enfermo, en el hospital para leprosos y en los hospitales para enfermos de mente, de hombres y de mujeres. Y bueno, también por las tardes, pues los médicos organizaban su día en la visita privada. Este médico, Eduardo Lisiaga, que yo creo que es ya muy conocido por todos nosotros, él se titula como médico en 1866 y en ese momento él duda dónde vivir y dónde ejercer la medicina, si en la capital o en su ciudad natal, que era Guanajuato. Y pensó, voy a crecer más rápido profesionalmente en la capital. Se quedó aquí. Y de inmediato su maestro, Luis Muñoz, lo invitó a dar una consulta privada a Pachuca. Y con lo que él cobró, con esos honorarios, pudo vivir un mes. Entonces, así como dijo, me quedo en la Ciudad de México. También él fue secretario de la Sociedad Filarmónica de la Ciudad de México y ahí se dio a conocer en el ámbito de la música y de inmediato en el médico. Y él mismo lo dice, de ahí me hice de una importante clientela de la clase acomodada de la Ciudad de México. Y sabemos que Lisiaga pues, fue el médico personal de Porfirio Díaz. Pero él también dedicó parte de su tiempo a la consulta para las clases desprotegidas, dando consulta en la beneficencia privada que tenía 3 consultorios para niños, el general y el dental, y él participaba en este consultorio general. Y Juan de Dios Peza, que lo conocemos como poeta, político, escritor, él fue el presidente de la beneficencia pública en algún momento, y en 1882 nos decía, la sección de la beneficencia no puede permanecer indiferente ante ciertos sufrimientos de la clase desvalida, mucho más cuando el alivio de ellos se puede conseguir a muy poca costa. Términos que pues hoy en día también todavía se discuten. Este es un punto muy interesante, aquí yo lo veo como la construcción social de la realidad. Hubo una discusión sobre la gravedad del tifo y Manuel Carmona y Valle, que lo vemos aquí como presidente de la academia en esta primera fila, él con otros 4 médicos discutían cómo era más, a quién le afectaba más. Y es muy interesante este párrafo, de manera que se los voy a leer. Él dice, mi convicción íntima es que en la clase de nuestro pueblo el tifo es infinitamente menos grave que en la clase acomodada, sea cual fuere en el lugar que observemos a unos a otros, sea en condiciones higiénicas o no higiénicas, ¿no? El tifo obra de una manera más enérgica sobre el cerebro que sobre ningún otro órgano. Y como las enfermedades son tanto más graves cuanto más susceptible o impresionable sea el órgano que afectan, resulta que en la clase acomodada, cuyo cerebro es mucho más activo, mucho más susceptible y mucho más impresionable, la enfermedad debe ser también mucho más grave que en la clase pobre, en la cual el cerebro está, por decirlo así, como embotado. Y buscando en el diccionario embotado, bueno, pues es como atontado, anquilosado. Y entonces Manuel Carmona y Valle decía a sus lectores, ustedes podrán ver por qué el tifo es más grave en Europa, donde la civilización ha hecho más progreso en la masa misma del pueblo. Por otra parte, respecto a esto, a la práctica humana del arte de curar, los doctores Lino Ramírez y Manuel Soriano, ellos elaboraron un reglamento para el hospital de maternidad que reabrieron los emperadores Maximiliano y Carlota. Y Carlota directamente le pidió a ellos que hicieran un reglamento para el hospital. En principio el doctor Soriano se negó porque estaba en desacuerdo con este tipo de gobierno, el imperio, pero le dijeron
pues se trata de un asunto humanitario que corresponde a la profesión médica, de manera que pues a trabajar en el asunto. Y un artículo del reglamento de este hospital señaló: las que habiendo parido quisieren llevarse consigo a sus hijos, lo podrán hacer, pero las que no, no se les podrá obligar a ello, y entonces los niños serán conducidos a la casa de expósitos. Recordemos que este hospital de maternidad se reabre para resolver un problema social que era el infanticidio y el abandono de niños. Y en realidad los médicos, ellos dos que mencioné y otros que platican con ellos, no están convencidos así de tan fácilmente, pues sí, no quieres a tu hijo, abandónalo y ahí está la casa de niños expósitos. Entonces ellos acomodaron el reglamento y dijeron, bueno, para abandonar a sus hijos sería requisito que primero las madres amamanten a sus hijos mientras están en este hospital de maternidad. Y ellos decían, esta medida es de gran importancia porque cuando las madres han acercado a su seno sus hijos, se apegan fuertemente a ellos. Las palabras que encontramos de los pacientes, sus vivencias, son muy pocas, pues por las fuentes que tenemos, ¿no? Por el periodo que estamos tratando, pero sí las hay. La Escuela Nacional de Medicina tenía convenios con todos los hospitales de la Ciudad de México para que ahí fueran a trabajar los practicantes, los de los últimos años de la carrera de medicina. Y el reglamento del hospital nos dice en 1881, las enfermas del departamento de maternidad servirán para la clínica, pero si alguna de ellas declara que no quisiera prestar este servicio, no se le podrá obligar. Lo cual en la realidad no era así. Si decían, estás en el hospital, pues hay que participar en esto. Y los documentos nos presentan quejas por parte de las internas de que los médicos y los practicantes las molestaban material y moralmente por ser madres solteras. Y otro ejemplo de esta la situación de las voces de los pacientes, de los enfermos, lo tenemos muy claro en el Hospital de San Lázaro, donde alojaba a los leprosos, y los internos estaban ahí en promedio entre 2 y 15 años, violentándose muchas veces los derechos humanos. Por ejemplo, el administrador tenía relaciones ilícitas con las enfermas, y esto porque hay quejas. Cuando iban los visitadores de hospitales, las mujeres se quejaban de esto. Y con los hombres, el administrador les decía, vamos a jugar cartas, pero siempre apostando. Y siempre perdían los pacientes. Y este hospital también recibía visitas de la gente, del público en general, en Semana Santa, pero no para recibir limosnas, sino para que fueran a ver las deformidades de los leprosos. Otro punto muy importante que yo encontré esto es el discurso de la época, cómo se expresan los pacientes, que hoy en día nos podría parecer esto pues raro, ¿no? El doctor Francisco Ortega del Villar, director de la Escuela de Medicina, nos decía, las desgraciadas que se asilan en el hospital pues deben ser respetadas. El doctor Liceaga, del que ya hablamos, las mujeres desgraciadas que no pueden tener la asistencia debida en los reducidos e insalubres cuartos que por lo común habitan en esta capital los pobres, no justifica que al ingresar al nosocomio se les maltrate. Y el doctor Domingo Orbañanos, también que lo tenemos en esta galería, él hablaba sobre la miseria fisiológica que tenía la gente pobre, ¿no? Pues hablando sobre lo débiles que estaban y que por eso no comían bien y por eso se enfermaban mucho. Y bueno, tenemos muchos ejemplos más sobre cómo se habla de los pacientes, que los que viven en el campo son gentes primitivas y bueno, pues que no comentamos por falta de tiempo.
Francisco Flores, en 1888, él nos dice que había 3 categorías de médicos: el médico maduro, el recién titulado y el charlatán. El maduro era responsable, afectuoso en su trato, con un lenguaje adecuado y caritativo con el humilde y el necesitado. El médico recién titulado era orgulloso y pedante por la erudición que había obtenido en las aulas. Ejercía con aspereza. Y tras severas lecciones que le daba la experiencia, empezaba a ser amable con los menesterosos, que después de todo, pues finalmente eran el primer peldaño por donde los médicos empezaban su profesión. Y por otra parte tenemos que estaban presentes siempre los charlatanes, que prometían la curación de las enfermedades venéreas y se publicitaban en los periódicos circulantes. Porque recordemos que la Academia Nacional de Medicina prohibía a los médicos que se anunciaran en los periódicos. Y por ejemplo, José Terrés, cuando abrió su consultorio, pues decía que no llegaba nadie. Y él se anunció en un periódico y pidió disculpas a la Academia por haber hecho esto. En general, podemos decir que los médicos decimonónicos son médicos que comprenden y tratan bien al paciente. José Terrés, que yo les mencionaba ahorita, él dice, nunca denominó cliente a sus pacientes porque no se trataba de un asunto comercial. Y también decía, hay que formar médicos críticos y compasivos. Regino González, un destacado cirujano, él nos dice, hay que comprender al paciente, conocer el tecnicismo y las modalidades de dicción de los enfermos para poder evaluar lo que decían y lo que querían decir. Porque, bueno, pues no siempre se sabían expresar. Porfirio Parra decía que lo característico de la medicina era trabajar con seres sensibles, inteligentes y dotados de voluntad. Y el facultativo tenía que ajustar su proceder según el paciente que tuviera enfermo y no iba a tratar igual a un niño, a una mujer sensible o nerviosa que a un rudo ganapán. Y por su parte, Rafael Lucio, que fue director del Hospital de San Lázaro muchos años y de la Escuela de Medicina, él antepuso la ética profesional a sus convicciones personales. Acudió al llamado del emperador Maximiliano, a pesar de que estaba en desacuerdo con el imperio, para tratarlo de las fiebres intermitentes que padecía. Y esto Maximiliano lo valoró mucho, sabiendo que estaba en desacuerdo políticamente con él, y lo condecoró con la Cruz de la Imperial Orden de Guadalupe. Y para terminar, pues podemos señalar esta frase que nos dice Laín Entralgo: la relación médico-enfermo es muy delicadamente sensible a las mudanzas de la historia. Sin embargo, vemos aquí que persisten también los valores en los médicos, la prudencia en el trato a los enfermos, en no hacerles daño. Esto se recalca mucho también en las fuentes, y podemos señalar que en el México del siglo XIX predomina el humanismo y el trato afable hacia el enfermo. Se habla mucho del secreto profesional. Es una época en que no existe la cultura de la queja por parte del enfermo, entonces son pocos los datos que podemos tener sobre esto. Y yo cierro con esta frase que me gustó mucho: el primer acto del tratamiento es el acto de dar la mano al enfermo, como nos decía el doctor Ernst von Leyden en 1900 en Berlín. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Continuamos ahora. Licenciada Ángela Piedad González, por favor.
Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Ruelas, por la invitación y a todos los demás que tuvieron el arrojo de estar aquí esta tarde, la voluntad. Bueno, ya les adelantó también el doctor Ruelas de qué voy a hablar y la razón por la que lo hago. En concordancia con eso, pues los obligaré solo a escucharme. Hace un año, el doctor Ruelas y yo iniciamos un producto sonoro con el fin de difundir historias de interacción entre médicos y pacientes y temas afines, surgidas de la literatura universal. Lo titulamos Causa por una causa. Lo propuse convencida de que la atención humana tiene su contrapunto en el arte, pues este es una forma de conocimiento, una muy sofisticada forma de conocimiento. A continuación haré una suerte en términos musicales de divertimento o tarantela, en la que uniré algunos de los capítulos de Causa por una causa para intentar narrarlos como una sola historia. Ser humanos con los pacientes y sus familias es la nueva frontera, es el lema de Causa. En efecto, al futuro siempre llegamos tarde. En 2010, Ray Bradbury decía en una entrevista que a menudo, para hablar de ciencia ficción, empleo la metáfora de Perseo y la medusa. En lugar de mirar cara a cara la verdad, miras por encima del hombro su reflejo en un escudo de bronce. Luego, empuñas tu espada y cortas la cabeza de la medusa. La ciencia ficción pretende mirar hacia el futuro, pero lo que en realidad mira es un reflejo de lo que tenemos ante los ojos. En Crónicas Marcianas, una casa automatizada, abandonada por sus habitantes, se consume en el fuego el 5 de agosto de 2026, al tiempo que produce pancakes sin control. Al fondo, suenan las disonancias de la música de György Ligeti como engranes rotos de una máquina descompuesta, acompañando a la voz robótica de la casa, repitiendo la fecha y las labores que hay por hacer ese día. Una voz que busca emular la voz humana, la misma que hoy nos da los buenos días y nos indica las rutas del tránsito, la misma a la que le preguntamos a qué corresponden nuestras dolencias orgánicas y es capaz de darnos un diagnóstico, y a la que recurrimos porque nos trata mejor que el médico al que fuimos la última vez. Y es que este médico estaba agotado, porque sí, todos estamos cansados, y no es nuevo para los médicos. Bulgakov nos dejó por escrito el relato autobiográfico titulado Una tormenta de nieve, cuando en lo profundo del invierno ruso fue arrastrado a ver a un paciente en su casa en una ciudad de provincias, y en el camino casi muere al ser emboscado por unos lobos. Nos salvó a la paciente que no tenía esperanza, pero por milagro salvó su propia vida. Termina riendo en la bañera, ríe amargamente, sabiendo que mañana se repetirá la misma historia y que aún sumido en el peor de los agotamientos volverá a acudir al llamado de los pacientes. Pero no todos son risas amargas. Reímos todos gracias a Molière, que tuvo a bien dejar la tragedia y crear la comedia moderna para darnos a Tartufo, al médico a palos, al enfermo imaginario, pobre hipocondriaco, en las garras del doctor Purgón, que nos desternilla de risa. Reímos y cantamos con el doctor Malatesta y farfullamos con el doctor Bartolo y su trabalenguas en el Barbero de Sevilla, porque desde el siglo XVII a la fecha, la ópera bufa no ha dejado médico con cabeza. Pero cuidado con reír tanto, que nos puede dar un mal aire. Sabemos que existen las enfermedades por espanto, por muina y empacho, y esas no las puede curar cualquier médico por muy hipocrático que se diga. Y entre las andanzas a la intemperie, ninguna como Palinuro de México, célebre prófugo de la Escuela de Medicina, gracias a la cual, de Fernando del Paso, célebre prófugo de la Escuela de Medicina, gracias a lo cual nos legó aquella maravillosa novela, donde su personaje deambula por las calles de Londres, al tiempo que se rebela contra sus órganos, y nada menos que en la voz del doctor Enrique Ruelas, advirtiéndole a su hígado, a sus riñones y a su cerebro que no les dará el gusto de dejarlos morir. Mientras tanto, en el Támesis,
Resuenan las flautas y trompetas de la música acuática de Händel y él entra en una cabina telefónica para seguir despotricando contra la diabetes mellitus y la tifoidea. Ese mismo Támesis, por el que también deambuló Virginia Woolf muchas veces cargada de sus dolencias y enfermedades mal tratadas por médicos cretinos que a falta de recursos le sacaban las muelas. Males que convirtió en el ensayo titulado Sobre estar enfermo y donde nos advierte que las palabras conocidas no son suficientes para expresar el dolor, que hay que inventar nuevas palabras. Y aún con esa imposibilidad, su discurso viaja hacia nosotros y nos conmueve. Y si de palabras se trata, aceptemos que el médico las requiere como su instrumento más valioso, porque el paciente las recibe como materia sanadora. ¿Acaso los ensalmos no lo demuestran? Las fórmulas mágicas y las instrucciones del médico surten los mismos efectos en el doliente que además de píldoras necesita de una frase de su médico para creerlo, como Paracelso, que poseía la palabra secreta para hacer surgir una rosa al final del relato de Borges. Jorge Luis Borges es enamorado de la alquimia y también de las literaturas germánicas. En su ceguera proverbial habrá memorizado los poemas del poeta Scardanelli, antes Hölderlin, quien había sido abandonado a su suerte en un hospital para alienados y fue rescatado por Zimmer, un humilde carpintero, dándonos una lección de humanidad. Zimmer lo acogió en una torre de su casa, gracias a lo cual el poeta pudo terminar de labrar su obra. Este ejemplo del amor al prójimo y trato humano con los enfermos mentales, paralelo al famosísimo caso de Vincent Van Gogh y su hermano Theo. Gracias a él tenemos noches rutilantes, girasoles y cafeterías en las calles de Francia, donde la música al piano de Satie golpea las baldosas como gotas de lluvia. Esa Francia que Balzac inventó para nosotros en el siglo XIX, con la estampa de todos sus estereotipos y uno en especial, el médico Bianchon, a quien dotó de pericia, calidez y empatía, tanto que lo llamó a su propio lecho de muerte. Bianchon, el médico ejemplar que en esos momentos solo Balzac podía ver y que nos recuerda que el mundo de la percepción no es el mismo para todos. Nos lo demuestra el hombre que confundió a su mujer con un sombrero a la hora de salir del consultorio de Oliver Sacks en Nueva York. Un músico quien, habiendo perdido la conexión entre las imágenes y sus referencias, recibió como indicación del célebre neurólogo la música como guía para seguir en el mundo y como alimento. Si de guía se trata, las cruzadas son el mejor ejemplo de ellos. Marcel Chauve nos entregó en hermosas miniaturas la leyenda de la cruzada de los niños. Una vez que todas las cruzadas postraron sus armas, Dios evocó a las almas para que acudieran en busca de Tierra Santa, las almas puras. Como hoy, que agotada la ciencia y la técnica de la medicina, se reclama la presencia de lo que hace a los seres humanos. ¿Acaso sea un reto épico, la epopeya de la medicina en el siglo XXI? Volver a aprender a ser humanos. Y hablando de epopeyas, la Odisea es ineludible. Ulises, con todos los vientos en contra y luchando contra la furia de Poseidón, nos demuestra que el ingenio, la valentía y la tenacidad son armas infalibles y nos sirve como símbolo para decir que la atención humana es la Ítaca del siglo XXI. En 1905, Gilbert K. Chesterton escribió El Club de los Negocios Raros, una colección de relatos que gira alrededor de un club al cual, para pertenecer, es necesario haber inventado una profesión o industria absolutamente nueva. ¿Acaso nadie en nuestros días podría adjudicarse la invención de la medicina, pero sí una forma nueva de ejercerla? Y si el oficio de la medicina se transformara tanto hasta ser irreconocible, siempre quedará la literatura para dar cuenta de su historia. Porque aún siendo ficción, es más real que la propia realidad al pertenecer al mundo de los símbolos. Porque no existe una verdad absoluta. La literatura nos ofrece muchas formas de la verdad. Todo esto ha ocurrido a lo largo de un año. Parte de todo esto ha ocurrido a lo largo de todo un año, en una cadena sonora, mientras dos muchachos de cabellos largos interpretan una canción en la armónica y la guitarra
en un viejo barrio, en una ciudad perdida. Esto. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Continuamos ahora con el doctor Lifshitz, por favor. Con el permiso de los miembros de la mesa directiva, de los académicos presentes y del público, agradezco al doctor Enrique Ruelas no solo haberme involucrado en este simposio, sino haberme permitido conocer los podcasts de Causa por una Causa, en su educada voz y en la hermosa voz de la licenciada. Me asignaron a mí el tema de los rituales y la magia contemporáneas. Estamos habituados a pensar en la magia como algo histórico, pero lo cierto es que decía Fernando Vallejo que la humanidad necesita para vivir de mitos y mentiras. Si uno ve la verdad escueta, se pega un tiro. Entonces, la magia antigua en la medicina pues tiene muchos antecedentes, las causas sobrenaturales, las asociaciones causales, los conjuros, los embrujos, las pócimas, los castigos y expiaciones, los remedios empíricos y los rituales curativos. Esto todavía persiste en muchas comunidades, y no solo en México, en pueblos europeos incluso. Pero, ¿cuáles son en la práctica contemporánea de la medicina urbana occidental? ¿Cuáles son los componentes mágicos o rituales? Voy a mencionar algunos. La verdad es que tengo una lista muy larga, pero no la voy a desarrollar, pero sí voy a mencionar algunos. Uno, el más mágico, es el efecto placebo. Todavía no entendemos cómo funciona. Hay estudios neurofisiológicos, desde luego, muy avanzados, pero todavía es una sorpresa que una misma sustancia suba la presión a los que la tienen baja y la baje a los que la tienen alta. Y tiene que ver mucho con el valor de la expectativa. O sea, tal vez la magia está en la expectativa. Pero al efecto placebo, la medicina le debe mucho de su historia, porque durante muchos años, siglos, la medicina fue ineficaz bajo los criterios de eficacia contemporáneos, actuales. Sin embargo, lo que la mantuvo fue, por una parte, el efecto placebo y por otra parte, la tendencia de las enfermedades a curarse solas. Y el efecto placebo también ha aportado grandes beneficios a la investigación. Ahora los estudios se tienen que contrastar con placebo porque, bueno. Y aquí me refiero a una definición de Arthur Clarke. Arthur Clarke fue el autor de Odisea del Espacio y fue un visualizador del futuro muy reconocido. Y entonces él decía que la magia es solo ciencia que todavía no entendemos. Y tiene otra frase que también
aplica a lo que es la magia contemporánea. Dice, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, mucho de la magia contemporánea tiene que ver con este concepto, que es tecnología mágica o que es ciencia que todavía no entendemos. Algunos otros ejemplos de magia contemporánea está desde luego el efecto de las relaciones interpersonales. Lo que logramos en la relación médico-paciente, solamente con la relación médico-paciente. Y varios de los elementos que manejó el doctor Ruelas al principio y que forman parte de este concepto que él maneja de la medicina humana, el valor de la esperanza, de la solidaridad, la compasión, el acompañamiento, el consuelo y la comprensión. De hecho, este libro, que se llama Compasionómica, es una recopilación de las pruebas científicas, llamémosle, pruebas científicas de cómo la compasión tiene que ver con los desenlaces, probado empíricamente. Otros ejemplos de la magia contemporánea son las terapéuticas alternativas. Claro que ellos defienden su concepto, pero probablemente muchos de sus éxitos tienen que ver con o efecto placebo o tendencia de las enfermedades a curarse, pero digamos son elementos de magia contemporánea, las curaciones espontáneas, que hay hasta una relación de enfermedades aparentemente incurables o terminales que acaban curándose. Y hay un archivo, por ejemplo, en el santuario de Lourdes, de todos los milagros que han podido demostrar. Y todavía los amuletos, las reliquias, las medallas, las imágenes, el detente, ¿se acuerdan? La oración, la meditación, los juramentos, las curaciones por la fe, que nadie las puede negar. Y me interesa destacar esta cita que dice: una medicina científicamente competente por sí sola, es insuficiente para ayudar a los pacientes con la pérdida de la salud. Y este estudio de hace un par de años describe cuáles son las habilidades no cognitivas que tienen que ver con la calidad de un médico como sanador. Y estas son algunas de ellas, y que se conocen como habilidades blandas o como habilidades socioafectivas, y que son un reto educativo para los docentes. Y hablo brevemente de los rituales. Un ritual es una práctica concreta, regulada y arraigada con características específicas según las sociedades que se estudien, que permite a los individuos que pertenecen a un grupo social reafirmar su pertenencia. Tiene que ver con la pertenencia al grupo social y vínculos con los otros miembros del grupo. Es una forma de adoctrinamiento. Dicen, no hay nada malo en los rituales, de hecho se inventaron para hacer más llevaderos los momentos difíciles o delicados. Los rituales se tienen que seguir al pie de la letra, no admiten digresiones ni cuestionamientos. Un ritual, perdón, tengo que ir para atrás. Un ritual, bueno, decía Bertrand Russell que a pesar de que los rituales obligan al grupo al que uno pertenece,
que de vez en cuando es saludable tratar de romper con ellos. Y este es un ejemplo de que en la Olimpiada de México 68, hasta entonces, todos los atletas que competían en salto de altura lo hacían saltando, viendo hacia el suelo. Y este atleta norteamericano fue el primero que se le ocurrió romper el ritual y saltar viendo al cielo, y rompió el récord. Y con eso cambió totalmente la rutina para los siguientes saltadores de altura. Yo pongo aquí como un ritual contemporáneo la historia clínica rutinaria. No quiero menospreciar la historia ni degradarla a la historia clínica, porque es un elemento fundamental de la clínica, es como actuamos los médicos, como aprendimos los médicos, etcétera. Pero se ha convertido en muchos casos en un ritual burocrático. Lo importante es que la historia esté en el expediente, aunque nadie la lea. Y aquí me atreví a intentar describir la historia clínica de la historia clínica. La historia clínica, su nombre es Historia Clínica, sus iniciales HC, tiene 2500 años, su género es neutro. Los antecedentes hereditarios, bueno, nada más puse a Hipócrates, Sydenham y Osler, pero hay muchísimos más. También la magia, las coincidencias, las creencias, los conjuros, los no patológicos, la rutinización, la ritualización, la burocratización, la banalización, la centralización en la enfermedad. Los patológicos, ya ven que luego distinguir los patológicos de los no patológicos no siempre es fácil. Están llenos de siglas, de abreviaturas, de acrónimos, de neoabreviaturas, cada quien inventa las suyas, de obviedades, de redundancias, de perversión del lenguaje. Y el padecimiento actual, los síntomas de la historia clínica actual, digo que está acosada por la tecnología, cuestionada, con excesiva dependencia del operador. Cuando alguien dice qué tal es la historia clínica, pues depende de quién la haga. ¿Qué tal es la auscultación para el diagnóstico? Pues depende de quién la ausculte. Cargada de desconfianza, imprecisión, subjetividad, autoritarismo, incertidumbre. La terapéutica que se ha hecho es pues adiestrar a los novatos, digitalizar la historia, informatizarla, sancionar y reprimir, tecnologizar, robotizar, y el diagnóstico tendríamos que ponernos de acuerdo si la historia sí es un método diagnóstico, yo creo que sí, es un documento médico legal, es un instrumento de investigación, un registro institucional, un requisito burocrático o simplemente un ritual. Es que no veo. Bueno, ahora algunos cambios que se han sugerido para la historia es que el interrogatorio, el término sugiere los separos de la policía, le cambie de nombre a entrevista o conversación, las percepciones se conviertan en mediciones, las subjetividades traten de objetivizarse, la historia de enfermedad se convierte en historia de vida, de salud, las sospechas alcancen confirmaciones, conviene, a pesar de todas las consecuencias que ha tenido el considerar la raza, sí conviene incluir aspectos étnicos o de ancestría. Hay que preguntar preferencia sexual, en mis épocas eso no se preguntaba, se daba por obvio. ¿Quién está financiando su atención? ¿Cuáles son sus hábitos de vida? ¿Qué información poliómica o multiómica tenemos del caso? Aspectos físicos, emocionales, mentales, cognitivos, sociales. ¿Qué tal es su inteligencia emocional?
si ha dejado voluntades anticipadas o testamento vital, si se declara donador de órganos y si ha hecho algo por eso, si está expuesto a riesgos ambientales, no solo riesgos laborales, si convive con mascotas y qué tipo de mascotas y qué tanta convivencia tiene, cuál es su concepto personal de salud, cuáles son sus prejuicios, temores, fobias, expectativas, si es un procrastinador que deja las cosas para el último, si cuenta con redes sociales que lo apoyen y rápidamente unos rituales contemporáneos, ya con esto termino. Uno, la iniciativa es del paciente. Este ha sido un ritual. Los médicos esperando en el consultorio a que el paciente decida cuándo ir, cuando le moleste algo o le preocupe algo. Lo otro es que el paciente obedece. Eso también ya está probado que no es así. Y que el paciente tiene la culpa. Aquí ven la adherencia terapéutica a un grupo grande de pacientes, como ven que la mitad de los pacientes no tiene adherencia, y esto depende de la enfermedad que se está tratando. La mayor no adherencia está en la depresión, pero la hipertensión arterial no está muy lejos de ser también representativa. Y ustedes recuerdan cómo se tuvo que hacer tratamiento supervisado de la tuberculosis porque los pacientes no se adherían al tratamiento. Y es que dicen que la obediencia simula subordinación, lo mismo que el miedo a la policía simula honradez. Y una paráfrasis de esto es: la obediencia simula convicción, lo mismo que la resignación simula disciplina. Echarle la culpa al paciente, la exploración exhaustiva y los exámenes de rutina son un ritual. A cada entidad diagnóstica corresponde una entidad terapéutica. Las enfermedades se curan con medicamentos. Hoy sabemos que se curan con muchas cosas, entre ellas medicamentos, y a veces no es lo más importante. La enfermedad crónica se maneja como una aguda que se prolongó. Solo el objetivo es válido, no sea sintomático, sea etiológico. Y concluyo con esta frase o con esta cita de Francisco González Cruzzi, que se refiere a un ritual vergonzoso que todavía persiste o pervive en los hospitales, incluso los hospitales de enseñanza. Dice González Cruzzi: parece que el sistema estuviera basado en la poca piadosa premisa de que los oprimidos de hoy serán los opresores de mañana. Triste reflexión. Cada pena encuentra su lenitivo en el poco cristiano pensamiento que nuestros sucesores sufrirán las mismas vejaciones que nosotros, solo que esta vez a nuestras manos. Gracias por su atención. Gracias, doctor Lifshitz. Y para concluir, tendremos la presentación de la doctora Ana Carolina Sepúlveda. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, doctor Ruelas. Un saludo a la mesa directiva. Y bueno, cuando empezamos a hablar mucho de algo, es porque nos preocupa. La atención humanizada, el humanismo en la medicina, no es una preocupación de hoy y del surgimiento de la inteligencia artificial en nuestras vidas y en la salud. Los valores y la relación relacionados con el humanismo ya se venían platicando desde el juramento hipocrático y más con el juramento hipocrático moderno. Y en el último siglo, pues ha sido mencionado por gente muy renombrada, incluso presidentes de esta academia, como el doctor Ignacio Chávez, que en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, nos dijo: el médico no es un mecánico que debe arreglar un organismo enfermo como se arregla una máquina descompuesta. Es un hombre que se asoma sobre otro hombre en un afán de ayuda, ofreciendo lo que tiene, un poco de ciencia
y un mucho de comprensión y simpatía. Más adelante empezaron a surgir algunas reflexiones con un tinte artístico, y podemos mencionar una película muy útil en las reflexiones éticas en las escuelas de medicina, que es El Doctor, de William Hurt, en 1991, que relata el transitar de un médico poco humano con sus pacientes, que se convierte en un paciente, vive la experiencia de un médico muy capaz, pero muy poco humano, y termina transitando hacia un médico o una médica que tiene tal vez no tanto prestigio o renombre como en lo anterior, pero que tiene un enfoque mucho más humano. Y al final él reflexiona sobre esta necesidad del humanismo en la enseñanza de la medicina y expone a sus alumnos a una experiencia como si fueran enfermos. También en 1998 surge la película de Patch Adams, que también es un crítico de la medicina no humanizada o de la medicina robótica, en donde se ve a las enfermedades y no a los pacientes. Y pues su escuela de Doctor Payaso ha tenido pues un avance a la fecha todavía. Esta escuela trata de hacer acciones por humanizar a los estudiantes en medicina. En los últimos años, en los últimos 15 años, yo diría, ha cobrado un interés particular y han surgido muchos libros, tanto en inglés como en español, que hablan sobre la humanización de la medicina. Y particularmente quiero mencionar al doctor Lifshitz, es un honor que lo tengamos aquí, que ha sido un escritor médico muy preocupado por estos temas de la relación médica de médico-paciente y sobre el padecer de los enfermos. En 2021 ganó el premio de la Academia Nacional de Medicina con un libro titulado El paciente, una visión de la medicina clínica, que examina justamente la relación médico-paciente. Y también tenemos otro libro de él que se llama Saber y Magia, que también explora la relación médico-paciente. Y hoy día nos trae nuevamente a la reflexión esta relación con el surgimiento de la inteligencia artificial, que rápidamente hablaré, pues estamos en la era de la inteligencia artificial, no los tengo que convencer de eso, está en todas las esferas de nuestra vida, y sin embargo, JP Morgan nos dice que para este año de 2025 solo el 10% de la inversión en inteligencia artificial está en salud. ¿Hacia dónde va a llegar la inteligencia artificial y qué cosas va a hacer y qué cosas no va a hacer en la medicina? Pues todavía no lo sabemos y poco nos podemos imaginar. Sin embargo, podemos pensar que estamos ante un dilema entre usar la inteligencia artificial y resignarnos a la deshumanización de la atención en salud, que es la preocupación de muchas personas respecto al uso de la inteligencia artificial, y si esta inteligencia artificial va a sustituir en algún momento a las y los médicos. Y bueno, pues tenemos que hablar de dos grandes tipos de inteligencia artificial en la medicina. La primera es la virtual, que contribuye con el análisis de datos, pronósticos, sistemas, expedientes médicos, puede determinar riesgos de enfermedades. Y la física, que se refiere a los sistemas que hacen acciones robotizadas y que intervienen físicamente directamente en la atención de los pacientes. Y entonces aquí nos podemos poner a preguntar cuál de las dos nos afecta más como gremio, cuáles podemos aceptar de una manera más natural y cuáles nos representan un riesgo. Y podríamos decir tal vez que las físicas son las que representan más riesgo a nuestro gremio, a los cirujanos, por ejemplo, a los radiólogos, y se ha mencionado una serie de especializaciones en la medicina que pueden tener riesgos como especialidad por el surgimiento de la inteligencia artificial. En China hace poco salió la noticia de que ya hay un hospital 100% robotizado, virtual, y que sus médicos, enfermeras y administrativos son agentes de inteligencia artificial y esta atención se da en espacios virtuales.
Y esto pues nos dicen que ya tienen más de 10,000 pacientes en solo unos meses de haber abierto este hospital, y esto pues nos lleva a reflexionar sobre cómo queremos que sea la medicina. Ya nos decía la doctora Marta Eugenia sobre cómo ha sido la relación del médico y el enfermo a lo largo de la historia, y no es el único cambio que ha habido a lo largo de la historia. La relación médico-paciente ha ido evolucionando acorde a los avances científicos y los avances tecnológicos, y también a los factores culturales que intervienen en esta relación. Antes era una relación, ya nos dijo ella, más vertical, más patriarcal, donde el médico decidía. Hoy optamos por relaciones más horizontales, en donde hay más autonomía del paciente, y por lo tanto la relación cambia. Y pues es necesario pensar que con la inteligencia artificial esta relación también tendrá que cambiar. ¿Hacia dónde? Eso lo tendremos que construir nosotros desde mi punto de vista. La inteligencia artificial, decía yo, está alrededor de nuestras vidas, y en la salud se está utilizando para el desarrollo de fármacos, para el diagnóstico de enfermedades, para el análisis de planes de salud, el monitoreo de la salud, la consulta digital, el tratamiento quirúrgico, la administración de datos médicos, los tratamientos personalizados, los tratamientos médicos, en la atención sanitaria, en la salud pública, en todas las esferas de la medicina ya empiezan a utilizarse elementos de la inteligencia artificial. Y decía el doctor Ruelas, pues qué gran responsabilidad tenemos las universidades de qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar a nuestros alumnos, y sin duda, a pesar de que el humanismo se ha hablado como un elemento necesario de la atención médica, poco lo hacemos de manera explícita, poco lo enseñamos de manera explícita en las universidades, y damos por sentado que profesionalismo y humanismo se aprenden a través del currículum oculto. Y lamentablemente, pues este currículum oculto no siempre favorece la atención humanizada. En la Facultad de Medicina tenemos hoy día solamente una asignatura obligatoria de ética y profesionalismo, de bioética y profesionalismo, con 40 horas en todo el plan de estudios. En el nuevo plan de estudios estamos duplicando esta carga académica, pero también estamos haciendo actividades de la vida universitaria que permitan reflexionar sobre estos elementos en la formación. Entonces, decía yo, pues que ya se utiliza, que la inteligencia artificial pues nos puede ayudar en la atención médica, no solo en la parte técnica, sino también nos puede ayudar en los procesos administrativos relacionados con la atención sanitaria. Y pues un médico hoy día tiene 15 minutos, 20 minutos en una institución pública para ver a un paciente, y en esos 20 minutos tiene que interrogar, explorar, auscultar y todo lo que dijo el doctor Lifshitz, y además tiene que hacer la nota y tiene que emitir la receta. Entonces el tiempo que tiene para invertir en el paciente pues es muy poco. La inteligencia artificial y los nuevos apoyos tecnológicos como el reconocimiento de voz y el poder hacer una nota recabando los elementos de la entrevista directamente y poder rellenar formatos de manera automática, pues nos permitirá también tener más tiempo para relacionarnos entre humanos. La falta de humanización puede afectar el proceso de sanación. También ya está demostrado que a pesar de que las máquinas nos pueden leer mejor, como decía el doctor Ruelas, y pueden tener más empatía con los pacientes, y también contestan mejor los exámenes y pueden tener mejores algoritmos de soluciones de problemas. Lo que sí es cierto es que la paciente siempre busca tener justamente esta relación cálida con su profesional de salud. Entonces no todo puede ser solucionado por médicos robóticos. Si la inteligencia artificial pudiera contribuir a mejorar, a facilitar estos procesos,
Las y los médicos entonces nos podríamos enfocar en una atención más humanista, más empática y en crear un ambiente más compasivo que nos permita proveer una mejor atención. Esto ya lo mencioné, que en la salud pública también se utiliza, Si la inteligencia artificial entonces puede contribuir con estas cuestiones analíticas, estadísticas y administrativas de la atención sanitaria, que nos permitan una mejor detección, un diagnóstico y un seguimiento, las y los médicos podríamos reenfocarnos en una atención más humanizada, más empática y en crear ambientes compasivos que nos permitan proveer una mejor atención y ser sensibles a aquello que más nos importa como humanidad. Lo que nos corresponde entonces es renovar las propias habilidades para entrar en esta era digital y utilizar las herramientas digitales de la mejor manera, no depender ni sobrevalorar la inteligencia artificial, no delegarle la capacidad de la toma de decisiones. La toma de decisiones siempre tendrá que ser de un humano. Nos podemos auxiliar de los algoritmos de la inteligencia artificial, pero la decisión final siempre tendrá que ser de un humano, porque el humano es el que tiene cédula profesional y es el que firma la receta. Asegurarnos también de que contamos con la correcta protección de datos y un marco legal sin vacíos para evitar conflictos y abusos, usarla como herramienta asistente, complementaria, no como un sustituto de nuestra razón, usarla para ayudarnos a aprender y a crecer como médicos, estar al pendiente de la calidad de la inteligencia artificial que utilizamos y promover que se eviten los sesgos y evitar que se aumenten las vulnerabilidades y las desigualdades en la atención sanitaria. La doctora Damia Nimbe Lima recientemente acaba de dar una conferencia ahí en la universidad y dijo que lo mejor que podemos hacer con la inteligencia artificial es usarla, pero también evaluar su uso. Y aquí también cito al doctor Lifshitz, que nos dice: abrirnos a la clínica del siglo XXI sin nostalgias ni deslumbramientos. No vamos a decir que todo lo del pasado fue mejor, pero tampoco vamos a decir que la inteligencia artificial nos va a resolver todos los problemas. ¿Es posible que se deshumanice la medicina con el uso extendido de la inteligencia artificial? Bueno, pues con este semidebate que les presenté, mi conclusión personal es que la inteligencia artificial nos ayudará a ser mejores doctores, descargándonos las tareas que reducen nuestro tiempo efectivo de atención, y entonces tendremos más tiempo para ser humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sepúlveda. Señor presidente, a manera de conclusión y antes de cederle el micrófono nuevamente para conducir la sesión de preguntas y comentarios, podría hacer o intentar hacer una síntesis imposible después de este espectro cubierto a través de nuestros ponentes. Empezaría diciendo a partir del mismo inicio que si, como se le atribuye a Da Vinci, la sencillez es la máxima expresión de la sofisticación, tendríamos que ser más sencillos para definir la atención humana. Mientras más definiciones, más confusiones y menos atención humana. Así es que tendríamos que superar esas confusiones de una vez por todas. Hemos escuchado aquí de manera magistral por una experta del siglo XXI, del siglo XIX en el siglo XXI, cómo se ha dado ese germen de la medicina moderna. Y en ese germen de la medicina moderna desde el siglo XIX, cómo aparece el sentido más humano de lo humano, a partir de los próceres de la medicina contemporánea en ese siglo XIX. Y lo hemos observado a través de ese mosaico de imágenes que nos presentó la doctora Marta Eugenia Rodríguez. Por otra parte, yo diría, ese recorrido por el que nos llevó la licenciada González, de la belleza, el asombro, la fascinación, ¿por qué no diversión?, a través de la literatura y de los médicos, me parece ahora que es
la máxima expresión del humanismo de lo humano. Por otra parte, como siempre, el doctor Alberto Lifshitz nos tiene acostumbrados a estas presentaciones eruditas, en donde hace acopio de una enorme cantidad de conocimiento y de experiencia acumulada, y la sintetiza en estas fascinantes presentaciones puntuales, que en este caso nos han llevado a través de ritos y rituales, y que nos ha revelado el poder que tenemos los médicos de ser humanos, y de la necesidad, desde luego, de apartarnos de esos rituales inútiles que acaban desfigurando lo que pudiera ser, por ejemplo, una historia clínica en estos tiempos modernos. Finalmente, diría yo, la doctora Ana Carolina Sepúlveda, pues nos ha presentado un espectro muy amplio de lo que puede ser el futuro a través de la inteligencia artificial. Y con esto, señor presidente, pues hemos tenido esta visión completa de pasado, presente y futuro de la atención humana. Muchas gracias. Si quiere llevar la sesión de preguntas y comentarios, doctor. Pues será un honor, con mucho gusto. La doctora Marta Eugenia Rodríguez, por favor. Gracias. Bueno, primero fascinada por este simposio con unos ponentes excelentes, pero ante esta era moderna de la tecnologización, hay que recordar las palabras que decía Gregorio Marañón, que el mejor invento que se hizo para el médico fue la silla, para sentarse y escuchar al paciente. Gracias. Excelente complemento. Muchísimas gracias. ¿Tenemos algún otro comentario o alguna pregunta? Adelante. Gracias, doctor Ruelas, por este excelente simposio integrado por muy distinguidos y sapientes profesores que nos invita a reflexionar. Invita a hacer un alto en el camino de todo lo que hacemos cotidianamente en la ciencia, en la tecnología, en la práctica clínica y en todos los saberes propios de la medicina y lo que está alrededor para reconsiderar la atención humana, que es algo de veras fundamental en todas las áreas del saber médico y en la práctica que hacemos. De esta manera nos llevamos a casa, todos los que estuvimos aquí y todos los que nos siguieron, todas las que nos siguieron, un aspecto muy importante de no olvidarlo y seguir profundizando más en este tan importante aspecto de la práctica de la medicina, como les decía desde un inicio en la introducción, en todas las áreas. Porque no podemos fragmentar la atención únicamente a los médicos, a las médicas, sino también a todo el equipo de salud en el que van incluidos enfermeras, técnicos, administradores y todo lo que hace posible que pueda funcionar bien este complejo, muy complejo trabajo de la medicina cotidiana, ya sea desde la atención primaria, primer nivel de atención, atención secundaria y la alta especialidad. Con esto que está trabajando el doctor Ruelas abre un nuevo camino aquí en nuestro país y estoy seguro que esto va a caminar más allá de nuestras fronteras porque está retomando, como comenté también y comentó la doctora Rodríguez Pérez, lo que era esa esencia fundamental de la medicina. Y claro, en todas las épocas hubo asegúnes, el trato deshumanizado, ese trato frío, el comentario de muchos médicos que en su época tenían una gran relevancia, como nos comentó usted, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, alguno de los doctores que presentó, no se podría decir ahorita. Sería imposible que dijera que el cerebro de una clase social, ándele, u otra, ese embotamiento, o sea, lo quemarían con leña verde rápidamente y más si se difundiera por las redes sociales. Pero vemos cómo estos grandes personajes, que aún fueron miembros de la corporación y presidente de la academia, dijera eso, pero era su circunstancia y su tiempo. Pero bueno, esto se está retomando para la época que estamos viviendo. Las quejas han existido. Comentaba la doctora Rodríguez Pérez cómo estas señoras que eran vejadas en las instituciones, bueno, se quejaban del trato deshumano o no humanizado de lo que les hacían, que en estos tiempos iría no nada más de la queja
de que las trataban mal, sino iría a las cortes y sería una demanda penal o de algún otro tipo. Mucho se repite y mucho se retoma en esta época. Entonces, por eso la reflexión que se debe de llevar a casa todos los que la han oído y que la sigan viendo cuando se replique en las redes sociales va a ser muy importante. Por eso este simposio fue de veras extraordinario. Y fíjense, ya con esto termino mi comentario. Primero, el trabajo de ingreso del doctor Layuz, ¿no? Las cifras frías, cortes de muchísimas pacientes, maestras o maestras, no enfermas, bueno, ya enfermas y maestras, pero toman una gran corte de más de 20,000, pero la deshumanización de los datos fríos y duros estadísticos, un trato estadístico muy bien hecho, la crítica y el comentario del estudio. Pero ¿qué pasó con la maestra Panchita, que está en Chiapas y que vive en una comunidad muy alejada? Con la maestra que está aquí en un colegio privado, ¿no? Entonces, cada maestra es diferente desde el punto de vista del abordaje humano que se debería de tener, no como una cifra fría que va a representar una gran cohorte, que va a haber una tendencia estadística en relación a si toman bebidas azucaradas y con aditamentos. Esa es la importancia. Y en esta sesión se pudo ver esa gran disparidad, pero también la gran oportunidad que también la ciencia y la tecnología se humanicen. Ese es mi comentario. El maestro Livio. Espero que no sea imprudente mi comentario. Y yo también tuve la duda semántica de humano y como adjetivo traté de distinguir lo que es lo humano de lo que es lo humanitario, de lo que es lo humanista y de lo que es lo humanístico. A lo mejor es artificial. Lo humano es lo propio de la especie humana y es lo bueno y lo malo, porque cometer errores, odiar, envidiar, es humano, es una parte de la naturaleza humana. Lo otro, lo humanitario, es lo que busca el bien ajeno. En inglés hay human y humane, y a veces se traduce al español como humano ambos, pero podría ser humano y humanitario. Lo humanista es el que cultiva las humanidades, como todo lo que nos presentaron aquí. Y humanístico, el que cultiva la filosofía humanista, pero digo, a lo mejor es artificial también mi distinción, pero en todo caso, los cuatro, o si hay más, aplican a la práctica médica, los cuatro, porque el médico es humano, comete errores, el médico es humanitario, el médico es humanista, porque la medicina forma parte de la cultura, y es humanístico porque le concede un valor muy importante a lo humano. Bueno, perdón por la digresión. Muy buena aclaración. Por supuesto, es parte de lo que tenemos que seguir discutiendo y analizando para evitar confusiones y entender de qué estamos hablando. Y yo le quería hacer una reflexión con la venia del señor presidente, porque cuando estábamos aquí antes de entrar a esta sesión, comentábamos con el doctor Adolfo Chávez y la doctora Marta Eugenia que cuando ahora se publica un artículo, se tiene que declarar que no se tiene asistencia de la inteligencia artificial. Bueno, yo decía en primer lugar que tal vez eso pronto desaparezca, porque sería como ahora hacer un examen a un niño en la escuela y decirle tienes que sumar 28 más 25, pero no puedes utilizar calculadora. Bueno, pues ya cada vez será más absurdo pedir ese tipo de cosas, pero bueno, todavía estamos viviendo en esta etapa incipiente del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero también recordé que en uno de los episodios del podcast, la licenciada Ángela Piedad González decía, todo lo que estoy diciendo no tiene asistencia de inteligencia artificial. Es el cúmulo de experiencias de alguien que ha vivido toda su vida en bibliotecas estudiando las letras. Y entonces lo que hemos visto ahora aquí
Y entonces quiero hacer la declaración formal, señor presidente, que todo lo que hemos dicho aquí no ha sido asistido por inteligencia artificial, sino por la experiencia de todos que pueden incorporar la inteligencia artificial. Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente. No, gracias, doctor. Bueno, al maestro Lifshitz por el comentario que dio, muy atinado y muy puntual, y también por su comentario final. Yo me quedo con este comentario, además de lo que dijo, el humanismo de lo humano, en lo cual se puede envolver y resumir todo lo que oímos el día de hoy. Y ahora más la inteligencia artificial. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Ruelas, muchas gracias a todos los profesores, y brevemente les voy a anunciar lo que viene para la siguiente semana. El día 17 de septiembre vamos a tener un simposio muy importante titulado Una sola salud, vigilancia sanitaria de las aguas residuales, que son las grandes olvidadas en la medicina y que son un determinante muy importante de un buen número de enfermedades, un buen número de problemas catastróficos que se está viviendo en el mundo actual. Y bueno, este simposio va a ser coordinado por el doctor Juan Garza Ramos. Están todas y todos invitados. Este simposio al 17 de septiembre. El otro aspecto que les quiero comentar es que el siguiente miércoles, 17 de septiembre a las 6 horas, vamos a tener la sesión cerrada de modificación estatutaria. Ya el comité de estatutos se reunió, dio su dictamen a la propuesta que se hizo y bueno, tenemos esta reunión que es muy importante, a la que están todas y todos los académicos invitados. Para el siguiente miércoles a las 17 horas aquí en nuestro recinto vamos a tener un simposio titulado Dermocosmética, lo bueno, lo malo y lo feo, como la película. Y va a coordinarla la doctora Judith Domínguez Cherit. También va a ser una sesión muy importante a las que están todos invitados. Y para el jueves 18 de septiembre tenemos un simposio titulado Demencia y Alzheimer, tiempo para la acción. Este simposio se realizó en conjunto con el Instituto Nacional de Geriatría y lo coordina su directora, la doctora Carmen García Peña. También están todas y todos invitados a este simposio muy importante. Y bueno, para anunciarles, en documentos de la academia ya tenemos un buen número de documentos que se han ido agregando. Este es el de microbiota, nutrición y sus consecuencias en la salud. Ya lo pueden consultar en nuestra página, la siguiente. Y también el doctor Alejandro Treviño, conocido de todos nosotros, también ya publicó y ya está en nuestra página el documento titulado Manejo multidisciplinario de la insuficiencia renal crónica, acciones para mejorar su atención en México. También un muy buen documento de posicionamiento. Y en relación a la reunión que tuvimos aquí de homenaje al maestro, al doctor Guillermo Soberón, ya también está el documento que lo pueden consultar a partir del día de mañana, titulado Homenaje al doctor Guillermo Soberón Acevedo, en la cual viene la relatoría de todo el evento. Los invito a que consulten estos documentos. Y también ya tenemos el boletín número 2. Tenemos ya 2 boletines en la academia, el de información clínico-terapéutica, que es el clásico, y se retomó, que ya también está el número 3, aquí se presentó y ya está en línea, y tenemos ya nuestro boletín número 2 de actividades de la Academia Nacional de Medicina. También este seguramente ya va a estar a partir del día de mañana en nuestro portal, y bueno, los invito a que lo consulten. Es un documento muy importante en lo que queda la reserva histórica de la corporación en relación a todas sus actividades. Están todas y todos invitados a que escriban en nuestro boletín. Y bueno, este número 2 quedó muy completo y muy bonito. Todos los invito a que lo consulten. Y el doctor Baeza Bacab, un colega académico que está allá en la ciudad de Mérida, donó estos 2 textos escritos por él, que también son de muy buena hechura literaria, uno titulado Doctor Mario Toroela, maestro de la pediatría mexicana, y el otro que también es excelente, la tesis doctoral del doctor Ignacio Vado. Son textos que se leen muy rápidamente, ya están también en documentos de la academia y los invito a que los consulten, a que los vean, ¿no? Y bueno, ya con eso, y ya para terminar, sigue la donación de libros. Acuérdense que está la convocatoria abierta, nos han llegado una buena cantidad de textos y estos que ven aquí en este collage fueron donados por el doctor Luis Llorente, miembro de nuestra corporación, y bueno,
Con esto el acervo de nuestra biblioteca se va incrementando de manera muy importante. Estos son algunos de todos los que nos han llegado. Así que mi agradecimiento al doctor Llorente y a todas y a todos los colegas que nos han hecho la donación de los textos. Pues ya con esto terminamos la sesión. Los invito a la semana entrante, una semana académica intensa. Que tengan buena noche y buen camino en esta noche lluviosa y conflictiva. Gracias. Muchas gracias. No, ¿de qué?